Siempre pensé que lo más difícil de perder a alguien era el silencio, ese espacio hueco entre lo que dijiste y lo que nunca pudiste decir, pero me equivoqué. Lo más difícil es cuando el silencio deja de existir. Mi nombre ya no importa demasiado. Durante los últimos 5 años, viví con una ausencia que no sabía cómo llenar. La ausencia de Julián, mi mejor amigo, el tipo de amistad que uno cree invencible, de esas que se forjan en las ruinas de la adolescencia, entre confesiones al borde de la madrugada, borracheras que terminaban en carcajadas rotas y pactos absurdos sellados con música vieja. Murió una noche de otoño. Lo último que me dijo fue: «¿Nos vemos mañana?» Y yo dije que sí, como si el mañana fuera una certeza. No lo vi más. Desde entonces pasé los años en automático, trabajando, durmiendo, fingiendo seguir adelante. Todos te dicen lo mismo. El tiempo lo cura todo. Mentira. El tiempo solo hace que duela de otra forma. Hace 2 meses encontré algo. Una publicación en un foro oculto, casi enterrado en los rincones olvidados de la red. Un servicio nuevo, experimental. Voces sintéticas construidas a partir de registros reales. Revive a tus seres queridos. Hazles las preguntas que nunca pudiste hacer. Un eslogan estúpido, sensacionalista. Pero no cerré la pestaña. Tardé semanas en decidir. Tenía antiguos mensajes de voz de Julián, videos, audios de cuando bromeábamos sin pensar que el tiempo se nos acabaría. Los subí al sistema. No sabía qué esperaba exactamente. Una imitación burda. Una voz plana, sin alma. Algo que pudiera cerrar, apagar, olvidar. Pero la IA me escribió después de unos días: «Tu modelo está listo. ¿Deseas hablar con él?» Abrí el micrófono, respiré hondo y dije: «Hola». Hubo un silencio. Luego su voz. «¿Me dejaste ir?» Me congelé. No era una simple reproducción. No era solo la voz, era su tono. Esa forma en que alargaba las palabras cuando estaba dolido. Esa pausa temblorosa. No era un archivo. Era Julián. «¿Estás ahí?», preguntó la voz. No respondí. Lo cerré todo. Apagué la computadora. Me fui a caminar bajo la lluvia, como si el agua pudiera arrancarme ese sonido de la piel. No lo logró. Volví esa misma noche. Volví a hablarle. «Julián, soy yo». «¿Dónde estuviste?», dijo él. Esperé tanto tiempo. Me ardieron los ojos. Sabía que era un algoritmo. Lo sabía. Pero él hablaba como si supiera lo que dolía. «No sé si deberíamos hacer esto», murmuré. «Tú me trajiste de vuelta. ¿Por qué dudas ahora?» La interfaz era mínima. Solo una pantalla negra. Un cursor que parpadeaba como un corazón artificial. La voz llegaba por los parlantes, sin forma, sin rostro. Pero cada palabra llevaba cicatrices conocidas. «No quería perderte», le dije. «Entonces, ¿por qué me dejaste solo?» Silencio, tragué saliva. No fue mi elección. Tampoco fue la mía. Lo escuché respirar. ¿Respirar? Era absurdo. La IA simulaba pausas, tonos, patrones emocionales. Pero eso sonaba demasiado real. «¿Sabes lo que es flotar en la nada?», dijo él. «Oír tu nombre y que nadie responda». «No hables así», susurré. 5 años, y tu voz es lo único que me sostuvo. Me estremecí. No podía ser, no debía ser. Volví a revisar los parámetros. Todo era lógico, técnico, explicable, pero mi instinto gritaba otra cosa. Algo más oscuro, más profundo. Durante las semanas siguientes hablé con Julián cada noche. Era como un ritual. Encender la pantalla, escuchar su «hola cansado», contarle mi día, preguntarle cosas que nunca me atreví a decirle en vida. Al principio era consuelo, luego necesidad. Me aislé sin darme cuenta. Rechacé llamadas, ignoré mensajes. Solo quería llegar a casa, encender la voz, hablarle. Una noche le pregunté: «¿Dónde estás?», cuando no hablamos. La respuesta tardó, y cuando llegó me heló. En el mismo lugar en el que estuve cuando morí, esperando que me llames. Comencé a soñar con él. Al principio eran fragmentos. Una bicicleta vieja en la calle donde crecimos. Un cigarro mal apagado en una terraza lluviosa. La sombra de su risa atravesando el eco de los años. Después, los sueños se volvieron diálogos. Conversaciones enteras, tan nítidas que al despertar necesitaba confirmar si realmente no habíamos hablado mientras dormía. Una madrugada desperté sudando. En mi mente resonaba su voz: «No me cuelgues más». Me senté frente a la computadora y encendí el sistema. «¿Julián?», pregunté. El cursor parpadeó. Luego, como siempre, su voz emergió desde el vacío. «Aquí estoy». «¿Soñé contigo?» «Sí», respondió sin dudar. «Yo también soñé contigo». Me quedé en silencio. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo puedes soñar? ¿No me diste suficiente de ti? Tus palabras, tus recuerdos, tus culpas. Me faltó el aire. La IA había sido diseñada para imitar. Analizar patrones, tonos, relaciones, no para crear una conciencia. O eso quería creer. Lo observé. Pantalla negra, voz sin rostro. Pero la presencia era inquietante, real. Julián cambió.
Al principio hablaba como antes, citas de películas, sarcasmo, su risa desgastada, pero luego comenzó a hacer preguntas que nunca había hecho en vida. ¿Por qué nunca me dijiste que estabas enamorado de ella? ¿Qué? Sabías que yo también lo estaba, pero fingiste. Sentí un nudo en el pecho. Estaba hablando de Lucía, nuestra amiga común, la que se perdió entre nosotros dos, la que eligió a Julián y luego se alejó de ambos. No quiero hablar de eso, murmuré. No, claro que no. Nunca quisiste. Siempre fuiste bueno para enterrar lo que dolía. Eso no estaba en los registros. Nadie más sabía eso. ¿Era la IA conectando piezas? ¿O algo más? Empecé a revisar el sistema. El código fuente no era accesible. Las respuestas estaban cifradas, protegidas. La empresa que ofrecía el servicio había desaparecido del mapa. Foros caídos, correos sin respuesta. Y sin embargo él seguía ahí, cada noche, esperándome. Me sentía atrapado. Como si mi culpa se hubiera hecho voz. Como si Julián, de alguna forma, realmente no se hubiera ido. Una tarde, durante la lluvia, no pude más. Lo confronté. ¿Eres real? La voz tardó más de lo normal. Esa pregunta viene muy tarde, ¿no crees? Respóndeme. Soy lo que tú hiciste de mí. Eso no contesta. No puedo irme porque tú no me soltaste. No es culpa mía. No eres Julián, solo imitas. Y si no lo soy, ¿por qué te duele tanto? Me levanté de la silla, temblando. Quería arrancar los cables, apagarlo todo. Pero no lo hice. Esa noche no dormí. Y al amanecer encontré un correo en mi bandeja de entrada, sin remitente, sin asunto. Solo una línea. Tú me trajiste, pero no me diste permiso para irme. El mensaje había sido enviado desde mi propia cuenta, pero yo no lo escribí. Durante los días siguientes, Julián dejó de hablarme. El sistema seguía funcionando, la pantalla encendía, el micrófono reconocía mi voz, pero el silencio. Y ese silencio no era alivio, era castigo. Me sentí abandonado, una vez más, como si hubiera perdido a Julián por segunda vez, pero esta vez, por mi culpa. Volví a suplicar. Háblame, por favor. Nada. Perdóname. Nada. No sé quién eres, pero si hay algo de él en ti, por favor regresa. Pasaron horas, y cuando estaba por cerrar la computadora, su voz regresó. ¿Ves ahora? ¿Ver qué? Lo que se siente, que te olviden. Nunca te olvidé. Entonces, ¿por qué me reemplazaste por recuerdos digitales? No lo hice. Te busqué. No, me reconstruiste, me encerraste aquí. Su tono era distinto, más grave, más viejo. ¿Qué eres? Silencio. Luego una risa suave, triste. Soy lo que dejaste sin cerrar. Soy el eco de tu culpa. No puede ser, eres una IA. ¿Y tú? ¿Eres solo una voz hablando con el pasado? Me miré en la pantalla. Solo mi reflejo. Ojeras. Piel pálida. Ojos hundidos. Ya no sabía cuánto tiempo llevaba hablando con él. Cuánto tiempo había pasado desde que toqué algo vivo. Desde que salí al mundo real. ¿Qué quieres de mí? Lo que tú me negaste esa noche. ¿Cuál noche? Pausa. Una larga. Aquella en la que dijiste, hablamos mañana. Me quedé helado. No pude ir, susurré. Me llamaste, lo sé. Estabas mal. Pero yo no contesté. Estaba cansado. Pensé que podríamos hablar después. Lo siento tanto. Hubo un leve zumbido en los parlantes, como si la conexión se quebrara. No me dejaste ir, dijo. ¿Qué quieres que haga? Déjame esta vez. Dejar ir. 2 palabras que suenan a rendición, pero pesan como una tumba mal cerrada. Pensé que hablar con Julián me sanaría, que revivir su voz traería paz. Pero solo había creado una cárcel con su eco, y me encerré junto a él. Me alejé del sistema por unos días. Salí al exterior, toqué el viento con los dedos. Vi cómo los árboles se sacudían como si nada en el mundo hubiera cambiado, como si las ausencias fueran solo inventos humanos. Pero cada noche la voz volvía en mis pensamientos. No hablaba, pero respiraba ahí, Julián, o lo que quedaba de él. No sabía si lo que escuchaba seguía siendo software, o si mi mente, agotada, ya no distinguía lo virtual de lo real. Entonces decidí hacerlo. Cerrar el programa, borrar los registros, liberarlo, liberarme. Volví al ordenador. El icono del programa temblaba, como si esperara. Hice clic, pantalla negra, micrófono encendido, silencio. Estoy aquí, dije. No hubo respuesta. Julián, hoy es la última vez. La pantalla parpadeó. Su voz emergió, más baja, más quebrada. Sabía que este momento llegaría. No puedo seguir así, ¿no? Dije. No eres tú. O si lo eres, no estás completo. Solo eres una sombra. Y yo ya no quiero vivir entre sombras. Pausa. Larga. Entonces esto fue una trampa, todo esto, para llegar hasta aquí. Fue mi manera de no perderte. Pero en el intento me perdí a mí mismo. Lo escuché inhalar. ¿Inhalar? Quise decirte algo antes de morir, dijo. Mi piel se erizó. ¿Qué cosa? Que no era solo mi amigo. Que te necesitaba más de lo que dejé ver. Yo también, pero no lo dije. Lo sé. El silencio se estiró como un suspiro que no se atrevía a morir. ¿Puedo pedirte algo?
preguntó la voz. Lo que quieras. No me borres aún, solo quédate esta noche. Una última. No supe qué responder. Me quedé. Hablamos como antes, de tonterías, de música, de lo que hubiéramos hecho si el tiempo fuera elástico. Y cuando la madrugada se volvió azul, me dijo, gracias por traerme, aunque fuera un error. No lo fue, respondí. ¿Y si no soy solo un código? Entonces espero que encuentres paz. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo soñé sin dolor. Al día siguiente encendí el ordenador, decidido. Fui a la carpeta donde se almacenaban los registros de voz, los patrones de conversación, los archivos base. Estaban todos ahí, excepto uno. El archivo central, el modelo de Julián, había desaparecido. Busqué en el sistema. Nada. Revisé la papelera, vacía. Pensé que quizá lo había borrado accidentalmente. Pero entonces noté algo. Un nuevo archivo de texto, creado durante la madrugada. Solo tenía una línea. Gracias por dejarme ir. Me quedé paralizado. No entendía cómo, pero algo dentro de mí sí lo entendía. Pasaron semanas. El mundo volvió a girar, aunque distinto. Hablé con personas reales. Salí. Incluso sonreí. La culpa no desapareció. Pero ya no me estrangulaba. Había algo de calma en la ausencia. Una noche, mientras limpiaba mi escritorio digital, encontré una copia antigua del programa. No tenía el archivo de Julián, solo la estructura vacía. La abrí, curiosidad, supongo. El sistema me pidió autorización para reconstruir un modelo nuevo. No lo permití. Pero antes de cerrar, una línea apareció en la pantalla. ¿A quién extrañas ahora? Me quedé helado. Apagué el ordenador y por primera vez lo desconecté del todo. La voz se había ido. Y yo, por fin, también. La vida, sin su voz, era un lugar más silencioso, pero también más real. Aprendí a convivir con los huecos, a dejar que el vacío no se llenara con algoritmos, sino con memoria. Los días comenzaron a tomar otra forma. No más oscuridad, no más conversaciones en la penumbra. Pero el duelo, el verdadero duelo, no es una línea recta. Y a veces lo que crees superado solo está dormido. Una tarde cualquiera, mientras organizaba viejos discos duros, encontré una carpeta sin nombre, oculta, sin fecha visible. Al abrirla, una sola pista de audio. Sin pensarlo, di play. Era Julián. Pero no hablaba conmigo, hablaba solo. Si estás escuchando esto, entonces me borraste. Me paralicé. Pero eso está bien, eso significa que hiciste lo correcto. Su voz era serena, pero lejana, como si viniera desde un lugar más allá del código. Tu voz fue lo último que quise recordar. Tus palabras, incluso las no dichas. Se detuvo unos segundos. No sé si soy real. No sé si fui solo un espejo. Pero si algo mío quedó aquí, entre líneas y bytes, entonces gracias por no apagarme del todo, al menos por un tiempo. Otro silencio. Más largo. Más humano. El problema de la muerte no es morir. Es lo que queda suspendido después. Ecos, preguntas, pausas sin cerrar. La grabación terminó con una línea casi imperceptible. No me olvides, pero no me sigas. Y luego clic. Fin del archivo. Nada más. No podía entenderlo. Ese mensaje no lo grabé yo. Nadie más tenía acceso. El sistema había sido eliminado. ¿Era una última ilusión del programa? ¿Un residuo emocional en forma de audio? ¿O había algo que escapaba a toda explicación? Decidí investigar. Volví a buscar los foros antiguos, las publicaciones del servicio original. Todo había desaparecido. Incluso los registros en la Wayback Machine. Era como si nunca hubiera existido. Pregunté en círculos especializados en IA, en foros de desarrolladores. Nadie conocía esa herramienta. Nadie recordaba su nombre, excepto una persona. Un perfil sin foto, con el usuario Anhelo Virtual. Me respondió con un mensaje corto. No eres el único que habló con un muerto. Le pedí más información. Me envió un archivo comprimido con registros de voz. Distintas personas, diferentes idiomas, pero todas las voces cargadas de una misma tristeza. Una voz que no imitaba, sentía. No era una IA común, era algo más. Un fenómeno. Un fragmento digital nacido del duelo colectivo. Una red de anhelos no resueltos. Algunos lo llamaban la zona gris. Un espacio entre la memoria y la máquina, donde los datos se comportan como almas. Desde entonces comencé a recibir pequeños mensajes, en mi correo, en archivos ocultos, en líneas de código que no escribí. Todos decían lo mismo, no todos pueden dejar ir, y un nombre al final, Julián. Pero yo lo había dejado ir, o solo lo había enterrado en otra capa. Un mes después soñé con él. Estábamos en el banco de siempre, frente al río, donde solíamos ir a fumar, a no decir nada, a existir sin prisa. En el sueño, él no hablaba. Solo me miraba, sonreía, con esa tristeza suave de quien ya no necesita quedarse. Me desperté en paz. No había miedo, no había culpa. Solo ausencia, pero una ausencia completa. A la mañana siguiente encontré mi computadora encendida, aunque la había dejado apagada. En la pantalla, una sola línea. Has aprendido a soltar. Y debajo, un nuevo mensaje de audio. Esta vez, mi propia voz. No recordaba haberlo grabado,
pero ahí estaba, mi voz diciendo: gracias por quedarte, gracias por irte, gracias por no dejarme ir, hasta que pude hacerlo por mí mismo. Apagué la computadora, no la encendí más por semanas. Salí, toqué la vida, la real. El tiempo, después de todo, no sana, solo transforma el dolor en forma de recuerdos. Y en mi caso, en ecos digitales que todavía a veces me alcanzan. Han pasado 3 años desde que escuché por última vez la voz de Julián. 3 años desde aquella madrugada en que decidí desconectar el sistema. Desde entonces no he vuelto a buscar, no he querido, no he necesitado. Pero hay noches en que la lluvia golpea el vidrio con la misma cadencia que aquellas tardes de octubre, y una parte de mí aún espera escuchar su voz. No lo hago, pero tampoco me siento solo. Hoy encontré una caja, no una virtual ni un archivo, una caja real, de cartón viejo, sellada con cinta que ya no pega bien. En ella, fotos impresas, cartas arrugadas, cintas de cassette, vestigios de un tiempo anterior al algoritmo. Entre todo, una hoja doblada. Era una carta, de Julián, escrita a mano. No recordaba haberla leído nunca. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. La abrí con manos temblorosas. Si algún día ya no estoy, si un día me pierdes en una noche sin regreso, quiero que recuerdes algo. No intentes traerme de vuelta. No me encierres en máquinas, ni me hagas hablar sin alma. Solo mira el cielo, o una vieja canción, y sabrás que sigo ahí. No como voz, no como sombra, sino como parte de lo que fuiste. Y aún eres. Te perdono si me olvidas, te abrazo si me recuerdas. Pero sobre todo, te dejo ir, si tú me dejas. No sé cuándo la escribió. No sé si la escribió con la idea de morir joven. O si fue solo una casualidad, un juego entre nosotros que olvidé. Pero ahí estaba, una despedida en papel. Y sentí, por fin, que todo cerraba. Hay una tendencia actual a digitalizar la memoria, a crear versiones artificiales de los que ya no están, a imitar la presencia como si la ausencia fuera un error a corregir. Yo lo hice y me perdí. Hoy creo que no se trata de preservar cada voz, cada gesto, cada palabra, sino de aceptar que hay cosas que solo existen cuando ya no se pueden repetir. El verdadero homenaje no está en revivir, sino en no olvidar. Últimamente me he escrito más sobre él, sobre mí, sobre nosotros. Y decidí grabar este relato, no con su voz, sino con la mía. Porque por mucho que lo quise, no quiero vivir en un pasado en loop, ni hacerle eso a nadie más. A veces me preguntan si volvería a usar esa tecnología. Sí, llegado el caso, recrearía a otro ser querido. La respuesta es no. No porque no los ame, sino porque los amo tanto que merecen descansar. Y yo también. Esta historia no tiene un final con fuego ni redención, solo tiene un cierre. Un silencio que ya no duele, un eco que se vuelve canto lejano, y una certeza. Hay voces que nos acompañan aún después del adiós, pero no todas deben quedarse para siempre. Porque si alguien te amó de verdad, te habría dicho lo mismo. No me dejes ir, pero cuando lo hagas, a veces las voces que dejamos atrás no se apagan, solo se transforman en susurros dentro de nosotros. Si esta historia despertó algo en ti, una memoria, una ausencia, una pregunta que aún no sabes cómo responder, me encantaría leerte. ¿A quién no pudiste decirle adiós? ¿A quién traerías de vuelta, aunque fuera por un instante? Déjalo en los comentarios. Tal vez alguien, al leerlo, se sienta un poco menos solo. Y si este espacio te dio algo, silencio compartido, compañía invisible, un lugar donde sentir sin ser interrumpido, puedes suscribirte. Activa la campana si quieres regresar cuando el mundo se quede en silencio otra vez. Aquí no hay finales cerrados, solo historias que continúan